Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast Desde la Ignorancia. Hoy tengo el gusto de hablar con un periodista con una trayectoria de casi 40 años en el norte argentino. Estoy con Orlando Jiménez. Comenzó como cablero en el Diario de la Mañana hasta llegar a ser jefe y secretario de redacción. Bueno, tiene tanto experiencia en prensa escrita como radio y televisión y trabajó en muchos medios como Canal 9, Ámbito Financiero, Diario de Época y demás. Así que nada, hoy nos toca hablar de periodismo, del detrás del periodismo, nos vamos a meter adentro, la censura, el poder político, la ética, la tecnología, cómo empieza a afectar al periodismo y nada, un honor, Orlando, que estés acá, que tengas un tiempito para nosotros. Gracias, Salomón. Y bueno, la idea de aceptar tu convite primero tiene que ver con la historia que tenemos con tu familia. Quiero, a través de tu humilde medio, rendirle un homenaje a tu papá, a Daniel Eduardo Cherniak, un emprendedor como pocos, un hombre que supo ponerle el cuerpo, los recursos y su vida al periodismo. Y encima con emprendimiento imaginativo. Por ejemplo, él fue el que inventó la idea de imprimir un diario local en provincias como Formosa, Chaco y Corrientes, con un diario nacional con crónica. Logró convencer con esa capacidad que tenía a un empresario de la región que aceptó el desafío y empezó entre la segunda mitad de la década de los 90 a tomar forma eso, y en Formosa imprimieron en 1996 el Satelital, diario que comenzó prácticamente de la idea de Daniel, y con un empresario correntino que les imprimía en Corriente con crónica, y se vendió crónica. Después vinieron en Corriente y Chaco el Libertador y La Voz del Chaco, que tiene hasta hoy crónica, y en el 2000 dejó la comodidad de vender gaseosa, que se vende, ¿entendés? De vender gaseosa en San Peña, para instalar el diario Formosa en Formosa, con el mismo concepto. Entonces, un homenaje a él primero, que hizo mucho por este oficio, ya que él fue el que convenció a un empresario que se dedicaba a la fotografía en Formosa para crear el diario El Comercial, que fue socio fundador, en el cual, después de trabajar en la mañana y de quedarme sin empleo, comencé otra vez con mi oficio de cablero, y fue entonces El Comercial donde realmente comencé esta carrera, y ahí fue donde me terminé de enamorar del periodismo. Y viste cuando uno por ahí te tropieza con esa chica que uno no ni pensaba que te iba a hacer caso. Bueno, eso me Sí. pasó con el periodismo. Para mí era una inalcanzable, porque yo venía de la escuela secundaria, estudiaba ingeniería forestal, y un día sale un aviso en un diario y dice: buscamos jóvenes con inquietudes periodísticas. Y Y ese, más por perdón la... que te interrumpa, ese que buscamos jóvenes ¿lo publicó mi viejo o su equipo? No, 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 lo publicó el diario La Mañana, que fue el primer empleo que yo tuve. Ah, mira. El primer empleo que yo tuve, el diario de la mañana. Entonces me voy a rendir, nos presentamos 50 personas a rendir ese examen, quedamos Sí. 4. Fíjate vos, era 1987, no se hablaba de cupo femenino. Sin embargo, los seleccionadores del diario seleccionaron 2 varones y 2 mujeres. Mira. Después quedamos 3, 2 varones y una chica, y de los 3 que quedamos trabajando en el diario de la mañana, solamente yo sigo trabajando en un medio gráfico a tiempo completo, digamos. Después una de las chicas que entró se hizo empleada judicial, y el otro colega muy respetado, Luis Ortega, se hizo cargo de la prensa oficial del Poder Judicial de la provincia de Formosa, y ya no pudo, por cuestiones legales del trabajo que él tenía en la justicia, seguir desempeñándose como cronista del diario La Mañana. Pero sigue ligado al periodismo y sigue trabajando en el periodismo, digamos, desde un punto institucional. Bueno, en Claro. el 87, cuando comencé a trabajar en La Mañana, empezaba a desembarcar recién la modernidad que conocemos ahora. Yo recuerdo que había pasado 3 meses, y empezaron a caer los técnicos, empezaron a renovar primero el sistema de armado, que antes se hacía todo mecánico prácticamente, y las máquinas electrónicas que habían eran analógicas.
Nosotros los periodistas escribíamos en máquinas de escribir Lexicon 80 o Remington. Es más, había alguno que hasta tenía la planillera en el escritorio. Las informaciones nacionales e internacionales llegaban a través de señales de radio, a través de la teletipo, y las fotografías llegaban a través de una máquina de radiofoto, que tenía la misma forma de una impresora láser A3 de hoy, pero tecnología analógica, electrónica analógica, y seguramente no existía, todavía no tenían microchips ni nada, sino que tenían una placa madre con diodos y transistores, que era la tecnología de la época. Recibíamos, se convertía, esa señal se convertía en impresión tanto en la máquina de radiofoto como las teletipos, que tenía 5 teletipos con las distintas agencias de noticias, tanto nacionales como internacionales. Mi trabajo como cablero era primero seleccionar noticias por deporte, política, economía y policiales. Entonces teníamos 4 o 5 bandejas donde íbamos cortando el papel porque era de rollo continuo. Era como ¿viste como el que te da el ticket en el supermercado que tiene un rollito? Sí. Que vos le cargas la máquina y te va tirando. Bueno, así era, pero de tamaño, del ancho de un A4 u oficio, para imprimir un texto de 70 caracteres golpe y todo eso. Nuestro trabajo era ponerle acento, corregir cuando había alguna interrupción a la señal de radio, porque venía con señal de máquina, que nosotros aprendíamos a usar, a traducir, y después era escribir volanta, título y bajada en las cosas de los principales, y volanta y título en las notas que no son principales, diseñar en papel dónde queríamos que vaya cada nota, y esos papeles entregábamos a la sección de tipeado. Es un oficio que hoy ya no existe. Tipear es escribir a máquina lo que está en papel para pasarlo. O sea, por ejemplo, la tipeadora nace porque había periodistas hace tiempo y de lejos que escribían a mano. La escritura es un ejercicio manual, digamos, que los que trabajamos en esto hemos perdido la capacidad y la memoria muscular de escribir a mano. Escribimos horrible a mano. Pero ¿por qué? Porque hace 35, 40 años estamos arriba de un teclado. Antes con la Lexicon 80. Y bueno, una tarde llego yo a trabajar y no estaban las teletipos, no estaba mi máquina de escribir, y había una cajita gris, beige, con una pantalla de 10 por 10, un teclado y un mouse con un solo. Era una Classic 2. Una computadora en Macintosh Classic 2. Y ahí llega el técnico que estaba haciendo las instalaciones y me dice, esto es sencillo. Me dice, mira, en este programa entra todo lo que vos recibías por el papel, seleccionás, pasás a este programa, el procesador de texto, no estaba el Word todavía no existía el Word, se llamaba MacWrite, que es algo parecido a una herramienta a lo que vos encontrás en tu computadora como WordPad. Tenían las mismas funciones. Entonces, vos copiabas el WordStar en el que entraba, en el que traducían el lenguaje de radio a la computadora y hacías las mismas correcciones que hacían en el papel, pero ya en la pantalla. Bueno, ese fue mi primer contacto con una computadora. ¿Te imaginas un joven de 22 años que nunca vio una computadora nada más que en televisión? Porque en esa época estaba de moda el chico informatizado que se daba por Canal 11. Y encima teníamos pocos canales de televisión en la zona. Entonces, lo que veíamos de la informática venía en programas de Estados Unidos, ¿entendés? Para nosotros la idea de computadora era lo que veíamos en la casa de gobierno, eran unas heladeras con unos cassettes grandotes así de cinta magnética y tarjeta. La computación que dábamos en la facultad era rudimentaria. Entonces, todavía no vino la explosión de tecnología, pero yo tuve la suerte de ser uno de los primeros. El diario La Mañana se comprometió en la modernización y bueno, y lo hizo. Después, trabajé un tiempo ahí, me tuve que ir, y en el 91, cuando el empresario Juan Amarilla y tu papá empiezan con el emprendimiento del comercial, me entero por voceo, porque nos pusieron aviso, me entero por voceo de que estaban programando un nuevo diario y me voy a presentarme a la oficina y me encuentro con una persona que trabajó con nosotros en la mañana, que estaba haciendo la selección tomaba los exámenes a quienes querían trabajar ahí, para ya sea en periodismo o en otra parte.
Y él me dice, me acuerdo que era apostaba a la tecnología, él me dice, nosotros vamos a tener computadora, no vamos a necesitar cablero. Entonces yo le respondí, qué bueno, ya inventaron un programa que selecciona noticias. Y dije yo, mentira, todavía no existe eso. Con la IA puede ser, pero en esa época, te imaginas 1991, que te digan, Claro, sí. entonces, y bueno, la cuestión es que por esas cuestiones que tenemos nosotros con la aduana, los equipos informáticos se demoraron y tuvimos que empezar a salir el diario con el sistema viejo. Yo me acuerdo que me iba hasta la oficina de Telam a traer los papeles para armar el diario y darle a las tipeadoras, hasta que ya estábamos prácticamente en la calle con el diario, hasta que un día llegaron las antenas satelitales, más computadoras y qué sé yo, y la sección cables tuvo sus dos computadoras, su conexión al satélite, todavía no existía, la internet todavía experimental, a satélite, y de ahí recibíamos los cables a través de esa conexión satelital. Ya sí, ahí ya no había más, ahí ya hacíamos todo en la computadora, todo, y ya le pasábamos, ya existían las redes, lo que hoy es WhatsApp se comunicaba a través de la red interna de las máquinas Macintosh, eso recuerdo bien. Y así le pasábamos ya a las armadas, ya eran armadoras, ya no tipeaban más. Por ahí algún periodista de los antiguos, que todavía escribía máquina desde su casa, traía un material mecanografiado. Pero cuando se completa la conversión y la elaboración del diario totalmente electrónico, y eso habrá sido para el 95 en el caso de Formosa. A Clarín le costó más, porque siempre a los grandes le cuesta más adaptarse a los cambios. Clarín recién incorporó toda la tecnología en su cincuentenario, allá por 1996, creo que fue, o 95, 97. Perdón que te interrumpa, pero ahí estamos, en esa época, ¿vos tecnología te referís a adaptarse a tener una página web o adaptarse a No, 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 a la no. empresa de ahora A, de empezar a, a no, redactar con la no, computadora? a redactar en la computadora, a hacer todo el proceso de producción de un diario a través de La computadora, máquinas informáticas, la computadora. La web claro. llegó recién en el 95, con el Windows 95. O sea, Ahí ya va, había internet, pero no había llegado todavía a esta parte del mundo. En el claro. primer mundo ya había, pero a esta parte del mundo, internet llega con Netscape, el navegador que ya no existe más, que terminó siendo Internet desplazado por Explorer. Google, digamos. ¿eh? No, Internet Inter- Explorer existe, pero claro. el navegador más usado era Netscape. Ah, mira. Netscape, que no era de Microsoft, pero era el que más usado. Ya existía, ya teníamos, ya. En el 95 empezaron a aparecer los emails, ¿entendés? Todo eso, y avanzábamos con eso, y los diarios ya se hacían todo el proceso informático. Lo único que seguía siendo mecánico era la parte de preimpresión, se llamaba en esa época, que era el preparado de los negativos y de las chapas para después llevar a la máquina de offset. Claro. Que hoy también ya tampoco se hace eso porque la tecnología logró meter en una impresora de chapas, yo le digo impresora de chapas, en realidad hace todo el proceso que hacía, porque los programas informáticos no son nada más que emuladores tecnológicos de los oficios que existían antes. ¿Entendés? El Photoshop es un emulador del viejo laboratorio químico y físico con luz de los fotógrafos de antes. Un fotógrafo que haya sabido, ya no creo que haya muchos, que haya sabido revelar un negativo, darle la exposición exacta, exagerar la exposición o regular la exposición para la foto salga como él quería. Una vez que aprendía a detectar en el Photoshop cuál era el comando que repetía tal o cual operación, seguramente es mejor retocador de fotos que uno como nosotros que aprendió a retocar fotos digitalmente y que nunca estuvo en un laboratorio fotográfico. Me Claro. pasó en el comercial con el fotógrafo Miño. Se resistía a usar el Photoshop hasta que yo un día le dije, mirá, lee esto. Esto es una herramienta. Le expliqué eso de que el Photoshop, todos los programas son, porque el Word es un emulador de la vieja máquina de escribir. Tiene la misma herramienta que tenía una máquina mejorado,
con más posibilidad de todo, pero esencialmente el Word es un emulador de la máquina de escribir, sin la hoja y sin la Bueno, impresión directa. ¿Entendés? Entonces, el Photoshop lo mismo. La CTP también es un emulador de todo el proceso de preimpresión, que consistía en exponer la chapa, revelar la chapa, limpiar el químico para que quede y llevarla a la rotativa. Bueno, esa sección, esas tres secciones de preimpresión, que era exponer, revelar y limpiar, ya no existen hoy en los diarios. ¿Por qué? Porque la máquina hace todo con un clic, digamos. O sea, una claro. vez que el diseñador arma las 4 páginas que tiene que armar, la chapa sale prácticamente sola. Sí se necesita todavía alguien que sepa de mezclar los químicos adentro para ponerlos, porque funciona como una impresora chorro a tinta. Tiene que Claro. tener el químico revelador, todo eso. Entonces, eso y ahí sería. Ese fue el proceso de transformación en la parte de producción del diario. Ahora, para nosotros, desde la Lexicon 80 y al grabador que parecía una bandeja con teclas de piano, con cassette grande, a tener todo lo que de necesitar un fotógrafo para que esté al lado pasado, a tener todo lo que necesitamos en la mano en un celular. Yo hoy te puedo escribir una nota periodística desde el celular, ¿entendés? Puedo sacar la foto, escribir, pum. Es más, si soy un poco Aragán, hasta pongo los datos en la IA que viene en mi teléfono y ya me arma la nota periodística para publicarla en una web con 4 o 5 párrafos y capaz con una redacción SEO mejor que la mía. Que yo he dicho sea de paso, es una materia pendiente formarme en la redacción SEO para optimizar mis participaciones en la página web, Creo digamos. que te interrumpa, Orlando. Vos con esto de redacción SEO, ¿al SEO qué te referís? ¿El SEO sería como lo que Google o Internet tiene en cuenta como para mostrarte en el Claro, buscador? sí, A sí, eso, sí, eso es sí, el sí, SEO. sí. Y es Ahí va. necesario, vos publicar una noticia para que se vea. Tal cual. Cuando menos respeta, o sea, Google, yo lo escuché al dueño de Infobae, que es un ejemplo, Infobae, el más medio allá más visto de Argentina, ¿o no? de Argentina, México, América Latina, tiene sucursales en casi toda América Latina y creo que en Estados Unidos. Ah, mirá. Adat se llama el dueño, Sí. y el tipo la vio antes que nadie y puso Infobae. Infobae es un diario que salía en papel, adquirió Infobae y lo hizo el primer medio digital que tiene algunos modismos del medio gráfico, porque ellos tienen la noticia inmediata, el boom, el instante, la primicia, pero también tiene innumerables notas de fondo, reportajes, tiene periodistas excelentes. Más allá de la cuestión ideológica que uno pueda tener o no con Haddad, hay que reconocer que su proyecto, Infobae, es un ejemplo a imitarse y bueno, y hay que ver si la competencia te permite avanzar. Y el otro periodismo interesante que también supo adaptarse a los tiempos fue Perfil, que en 1900, a finales del siglo pasado, intentó el diario Perfil todos los días, pero lo hizo con una estética muy ochentosa y no pudo competir con La Nación y Clarín, que todavía vendían mucho en esa época. Entonces, después volvió en una combinación de página web con el diario de fin de semana y parece que le está yendo bastante bien. Además de que la empresa Perfil, digamos, tiene un montón de otros productos que le dan sustentabilidad y estabilidad al proyecto que por ahí no genera ganancias, ¿no? Que es el diario Perfil. Pero, y es un ejemplo de periodismo plural, porque ahí vos podés leer a columnistas, antes estaba La Nata, por ejemplo, y lo podés leer no me acuerdo el nombre de pila, pero el apellido es González, que fue director de la Biblioteca Nacional en la gestión de Cristina Kirchner, para que te des una idea del amplio espectro que respeta Perfil en la publicación de sus diarios. Eh, Claro. y bueno, y nosotros cuando vivimos, yo tuve la suerte, digo, la suerte de vivir toda la incorporación y toda la conversión de nuestro oficio en digital. Porque Claro. yo Vos sostengo sabés que, que de ahí viene mi pregunta. Y yo te quería preguntar, para vos, ¿cuáles fueron los momentos, así si me querés contar resumidamente, los momentos clave en esto de la digitalización del periodismo y cómo fue avanzando para vos?
No Bueno, sé si la salida de sí, sí, sí. internet. El momento clave fue primero la llegada de la computadora a los escritorios de los periodistas. Vos Sí, podías ser Gabriel García Márquez, pero si no escribís en computadora no tenés lugar en la redacción. No tenía, ya a finales de los 90 ya no tenías a finales de los 90 ya no tenías lugar en las redacciones. ¿Entendés? claro, Podía ser premio Nobel de literatura, pero si no escribís en computadora no sos rentable para la empresa periodística. Que además, claro, un premio Nobel de literatura estoy seguro que tenía el interés de aprender cómo funcionan estas máquinas. O sea, tal la cual. gente que es capaz de llegar a esos niveles de creatividad, de conocimiento, no le asustan los cambios, ¿entendés? Los cambios son para adelante, porque en definitiva el periodismo, más allá de que podamos transformar nuestra voz en señales, en señales binarias 01001, sigue siendo el mismo. Es buscar la noticia, contrastar las fuentes y tener la honestidad intelectual de decir, desde esta vereda me paro yo para exponer este hecho. Porque mucho se habla de la cuestión de la objetividad y el ser humano le cuesta muchísimo ser objetivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sujetos con abstracciones, con ideología, con pensamiento propio, y nos cuesta mucho dejar de lado todo ese bagaje que tenemos para ser nosotros mismos al volcarlo en una noticia y hacer la interpretación de un hecho. Lo que sí no podemos mentirle al lector, al que nos escucha, al que nos ve, es desde qué lugar estamos exponiendo esos hechos. Ahí sí, honestidad intelectual, yo creo que la honestidad intelectual es mucho más importante que la búsqueda de la objetividad, porque es cierto, uno tiene que buscar la objetividad, pero en las ciencias humanísticas la objetividad por ahí se diluye un poco, porque no es lo mismo, por ejemplo, un físico teórico como el que entrevistaste la vez pasada, eh, trabaja con las leyes del universo, con las leyes de la física, que hasta la partícula atómica son inmutables y desde la partícula subatómica en adelante estamos descubriendo. ¿Me tal cual. entendés? Entonces, la física clásica, la que definió Isaac Newton hace 1000 y pico de años, es inmutable porque son leyes que responden a la naturaleza. Para muchos son desconocidas, pero el principio de acción y reacción, el principio de refracción de la luz, los tres principios de Isaac Newton, masa y demás, esos son inmutables hasta que llegamos al átomo. Cuando pasamos para partículas subatómicas, ahí nace la física cuántica, que ya es más Tal cual. complicada. Entonces, ahí nace el principio de incertidumbre eh, Sí, y creo que y demás cosas. Entonces, nosotros, el periodismo en cambio en esencia es lo mismo desde que Gutenberg inventó la imprenta, por supuesto, el periodismo también siempre está vinculado al poder, ya sea para criticarlo o para acompañarlo. No seamos deshonestos. Las empresas periodísticas responden a intereses económicos y muchas veces intereses a económicos corporativos que responden a capitales que están metidos en múltiples negocios. ¿Eh? claro. Eh, hay un modelo, y hay distintos modelos de periodismo. Uno es el modelo norteamericano, que es el que por ahí es que hegemoniza el pensamiento en casi todo el globo, que fue que implantó la idea de la objetividad a rajatabla como objetivo final del periodismo. Que en realidad se cumple muy poco, porque pedirle al New York Times que escriba una columna a favor de los palestinos y no te van a hacer caso. Y eso que el New York Sí, Times es sí, el ejemplo del periodismo independiente, según dicen. ¿Entendés? Pues yo estoy hablando claro. objetivamente o a favor de Irán, ¿entendés? Para hablar groseramente, ¿entendés? Claro, Entonces, sí, sí. o simple, pedirle a los diarios La Nación, Clarín y otros más eh, que se pronuncien en contra de un gobierno como el de Macri y de Milei y es un poco difícil.
¿entendés? Por ahí algunos periodistas lo hacen, pero Pero, hasta ahí. pero eso de dónde viene, eso que me decís, eso viene de cómo se financia el periodismo. No, no, no. En la De, Argentina viene de que siempre fuimos autoritarios. Los gobiernos siempre fueron autoritarios. Nosotros celebramos el día, por eso, el otro modelo es el europeo y el argentino. El europeo, en Europa, los medios tienen alineación ideológica. El mundo de España es de derecha y por ahí un poquito progre el país. ¿Entendés? En sí, Argentina, nosotros celebramos el Día del Periodista, el día que se imprimió por primera vez la Gaceta, que era el vocero del Partido de la Revolución de Mayo. ¿Entendés? Entonces, si mirá, nacemos al periodismo como voceros de un sector, porque como todas las situaciones políticas, la Revolución de Mayo tenía adherentes y detractores. Entonces, la Gaceta se funda, gana la revolución. La Gaceta se funda como vocero para explicarle a la gente, que sabía leer en esa época, por supuesto, qué es lo que estaban haciendo en el Cabildo. Y se cierra porque el miércoles, por poner una fecha arbitraria, el miércoles se publicaba la postura de Moreno, de Mariano Moreno, y el viernes la postura de Cornelio Saavedra, que tenían visiones diferentes de cómo llevar adelante la revolución. Entonces, para no generar confusión en la gente, en lugar de ampliar el debate, deciden cerrar el debate y cerrar el medio. De hecho, y esa costumbre siguió en la Argentina porque después estaba la familia Paz, que había creado la prensa, en la cual sectores políticos como el que representaba Bartolomé Mitre no tenían espacio. Entonces, ¿qué hace Bartolomé Mitre? Funda La Nación. mirá. ¿Para qué? Para poder expresar su opinión a través de la letra de molde. Argentina es muy rica en la historia del periodismo porque también existían caras y caretas en a fines del siglo XIX que criticaba a los dos sectores en pugna en la oligarquía porque que se disputaban el poder en esa época, ¿entendés? Que Claro. hacían caricaturas sobre los políticos, todo. O sea, la Argentina es muy rica en eso. Y, y fíjate vos, yo trabajo en un diario que es un homenaje al primer diario peronista que se fundó en la época de Juan Domingo Perón, Época. Cuando Perón está próximo a llegar al poder, contrata y decide, o gente ligada al peronismo, nacionales, crea Sí. un diario que se llamó Época. Bueno, en Corrientes, el Época es el diario que fundó el gobernador peronista Julio Romero en el 73. No es casualidad que haya salido en el 73 ese diario. ¿Y por qué funda Época? Porque el peronismo no tenía lugar en los diarios, el Litoral era el más conocido, en los diarios que funcionaban en esa época, en Corrientes. O sea, fíjate vos hasta dónde llega, y no está mal. O sea, es un modelo. O sea, no es ni malo ni Claro. bueno, o sea, es un modelo, es el Sí, modelo nuestro. ¿Entendés? Sí, con el tiempo, la influencia de la supuesta objetividad. Yo creo más que en la objetividad en el pluralismo. Yo creo, fíjate vos cómo llegamos, tratamos de hacerlo en el diario Época, en el debate, por ejemplo, por la ley del aborto. Se sí. publicaron columnas de gente a favor y en contra, se hicieron informes, se entrevistaron gente que estaba de los dos lados, porque además en un payé se pusieron en la ropa el color de la opinión, pañuelo celeste, pañuelo verde, como dice Julián Cini sobre los correntinos, ¿entendés? Para más me pusieron como un payé en la ropa el color de mi opinión, y así me entreverás chuzazo limpio, ya de Poncho Celeste o de Vincha Punzó. Poncho Celeste del Partido Liberal, Vincha Punzó del Partido Autonomista de Corrientes, que son los partidos históricos de Corrientes. ¿Entendés? Entonces, Que existen los dos todavía, ¿no? existen los dos todavía, pero ahora están un poco, se comparten en los distintos frentes y la irrupción de un dirigente como Milei, por ejemplo, tienta a muchos sectores de esos partidos a alinearse atrás de la Libertad Avanza y por eso es interesante este proceso electoral que está viendo Corriente, pero vamos a seguir hablando del oficio, digamos. Claro, Eh, sí, sí. porque yo me copo y me voy. Eh, bueno, Bueno, después pasamos para ese tema. en esa, Pero, en esa integración sí, de modismo, porque también no jodamos, los movimientos culturales influyen.
Yo creo que no está mal la búsqueda de la objetividad. Lo que está mal es pararse de la supuesta objetividad para justificar otras cosas, digamos. Creo que Tal es cual. más plausible la honestidad intelectual del periodista. Mirá, a mí me parece mal que este gobierno ejecute tal y cual medida por esto, por esto, por esto, por esto, y estos son los hechos. Porque los hechos son indiscutibles, las opiniones, las interpretaciones son las que varían. ¿eh? Porque, por ejemplo, hoy tenemos, la mejor propaganda que tiene el gobierno nacional es bajamos la inflación, pero no te cuentan ellos de que un litro de leche el 10 de diciembre de 2023 costaba 35 centavos de dólar y hoy cuesta $1.40. ¿Entendés? Claro, Entonces tuvimos 400% de inflación en dólares, que es más claro. grave todavía. En todo el mundo, el vehículo de menor gama cuesta $10.000. A los argentinos, el vehículo de menor gama hoy nos cuesta $20.000. Entonces, ¿entendés lo que te digo? O sea, los hechos se pueden Sí, presentar de distintas maneras según le convenga a quien lo presenta. ¿Entendés? claro. Ellos te dicen, domamos la inflación, te dicen, sí, pero primero te mandaron una inflación al 120% en 4 meses. Y después te trajeron la inflación a los mismos niveles que tenía Massa. Debe ser otro debate. ¿Qué me querías preguntar? Eh, no, y vos sabés que, bueno, viene mi pregunta un poco a esto, ¿no? Bueno, de la información, de cómo capaz un medio te muestra una cosa y otro medio te muestra otra. Esto viene ¿de dónde viene? Viene del dueño del medio, viene de la financiación del medio, de que el medio, de que, por decirte, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Milei le paga a tal medio y le dice, che, decime esto, decime lo otro. ¿Eso realmente funciona así? ¿O cómo No o en qué todos tan los casos. No, independiente es un no medio? los medios son dependientes de los grupos empresarios a los cuales representan. ¿Entendés? Ahí va. No te olvides que cuando vos tenés un medio, arriesgás mucho, arriesgar tu prestigio, arriesgar tu patrimonio. Y lo saben ustedes, porque su padre, porque Daniel supo ser un empresario que por ahí visceral se volvía independiente y le costaba mucho esa independencia. La Sí, independencia en este país cuesta. A el 90% de los ciudadanos argentinos reclama prensa independiente, pero no está dispuesto a financiar la prensa independiente. Entonces, y como estamos en un sistema capitalista y el periodismo y el periódico, el diario, la radio, la televisión, la página web, el streaming, es una empresa, tiene que buscar rentabilidad. Y nuestro mercado, claro. con la crisis económica que tenemos nosotros, nuestro mercado publicitario se achica. Y mucho más en provincias como la nuestra, ¿entendés? Entonces, eh, el sistema empresario de Corrientes, Chaco, Formosa, no está en condiciones de tener publicidad para 4 medios gráficos. Claro. Porque históricamente con el precio de tapa, a pesar de que hubo épocas que se vendían, había diarios que vendían 3 millones de ejemplares, o en provincia como la nuestra, por ejemplo, en comercial llegamos a vender 30.000 ejemplares entre el 91 y el 93, A la mierda. ¿entendés? ¿Y sabés por qué? Porque a tu papá se le ocurrió la idea del bingo. ¿Qué es eso? Sorteábamos, sorteábamos un bingo semanal a través del programa de Rafael Neumann, que sorteaba plata en distintos circuitos. Trajo un sistema informático para generar un bingo, se repartía la boleta del bingo en el papel, la gente compraba para jugar al bingo, al fin de semana cobraban unos pesos, no me acuerdo cuánto, y el sorteo final fue una casa y un auto. Y el diario A llegó la a vender mierda. 30.000 ejemplares. Che, tiene que anotar eso los medios de ahora, ¿eh? No, lo que pasa es que ahora los sorteos se hacen a través de las redes. Por ejemplo, Claro. en el diario sortean, por ejemplo, nosotros hasta hace muy poco teníamos un canje con una empresa que vende motocicletas y sorteábamos todos los meses una 110 entre los Ah, lectores. mira. Y ahora, por ejemplo, es muy de moda, por ejemplo, sortear, por ejemplo, dentro de unos días no sé si el mes que viene Miguel Mateos. Entonces, seguramente la empresa que lo trae a Miguel Mateo va a ofrecerle a los medios que sortean entrada para ver a Miguel Mateo. Y Claro. así con los artistas que vengan, sorteo del carnaval, sorteo de la fiesta nacional del chamamé, todas esas cosas. Eso se hace.
Lo que sí deberíamos buscar otro modelo. Bueno, y respecto a tu pregunta de cómo condiciona la pauta, y sí, los periodistas tenemos que comer, el empresario tiene que mantener la rotativa funcionando, y sí condiciona. Y, Ahí va. pero también es legítimo. Eh, Viste que todos los políticos que cuando van a la oposición, porque cuando están en el gobierno se olvidan, cuando van a la oposición dicen tenemos que hacer una ley para regular la pauta. La ley está hecha. La ley Pero está no se hecha cumple. la ley está hecha y se llama Estatuto del Periodista Profesional, Ley 12.908, que en su artículo 64 establece una sola condición para distribuir, dos condiciones para distribuir, La voy a poner en la pantalla ahora para que lo miren. dos condiciones para distribuir la pauta. Una, la tirada, la llegada del medio, o sea, el Estado que debe dar a conocer, porque es una cuestión de información pública, el Estado que debe dar a conocer su tarea, su función, lo que hace, tiene la obligación de difundir a través de los medios, la publicidad, todo eso. Entonces, pero, y la ley establece que la tirada, la llegada del medio, la audiencia de la radio, la audiencia del canal de televisión, la audiencia del streaming. Y que los trabajadores que trabajan en esa empresa periodística estén sujetos al convenio laboral de esa rama de la actividad laboral. O sea, los diarios en el convenio colectivo de los trabajadores de prensa y de los trabajadores gráficos. La televisión en el convenio colectivo de los trabajadores de televisión y bueno, los periodistas por ahí podemos ser parte del convenio en todas las empresas de medios que ejercen periodismo. Entonces, Claro. la ley está, la pauta condiciona, pero por ahí depende de la avaricia del empresario que termina perdiendo porque cuando se vuelve muy oficialista, la gente deja de leerlo. Claro, es que ¿Entendés? también, si bien Y depende de el la auto pauta, también depende de que la gente no, lo lea. y la conducta republicana, democrática y pluralista que tenga quien gobierna y quien tiene la lapicera para distribuir la pauta. Lamentablemente en Argentina, salvo contadas excepciones en nuestra historia, quienes gobiernan son autoritarios. Cuando no pueden mandarte los grupos de tarea como hacía la dictadura, te cierran el grifo de la pauta. O como este gobierno te dice, cancelamos toda la pauta, pero le da no sé cuántos miles de millones de pesos a la CIDE para que distribuya por abajo. Eso es más deshonesto todavía. Porque si vos das la pauta transparente, facturás, el que cobra la pauta paga los impuestos respectivos, cumple con los convenios colectivos, no hay nada malo. Claro. Ahora, también es importante decir que elegir qué noticia no publicar, escucha bien, Sí. elegir qué noticia no publicar también es libertad de prensa. Libertad de prensa no es solo publicar lo que vos querés o lo que a vos se te ocurre publicar. Elegir qué no publicar también es libertad de prensa porque es una decisión de uno, o sea, de quien maneja el medio, de quien maneja la línea editorial del medio. Por ejemplo, en nuestro diario, y creo que acertadamente, no se publican noticias de suicidios por una decisión editorial. Mira. Porque creemos que ya es suficiente victimización para la persona que tomó la drástica decisión de terminar con su vida, por ejemplo. No tiene nada que ver con la pauta, nada, pero eso es libertad de prensa también, decidir qué no publicar. O sea, entonces, y eso depende un poco de la voluntad de los empresarios y de que la gente quiera financiar ese medio. Porque los periodistas también comemos, tenemos hijos que van a la escuela, pagamos la luz, el alquiler, la conexión a internet, que hoy sin Claro. eso, o sea, deberíamos ir pensando, eh, porque así como el agua, tener agua corriente en tu casa es un derecho, y cloaca es un derecho esencial que no se puede ser cortado, tener electricidad y internet tienen que ser un derecho esencial porque sin internet ya no te educas, ya no te formás, ya no tenés acceso. Ya está, Tal cual. no,
Si sos un analfabeto digital, ya estás excluido en este modelo, en este mundo. Pero es parte del progreso, es parte de la vida. Entonces, la pauta oficial está regulada, aunque digan que no, y aunque no cumplan con la ley. Hay un problema en las provincias. Las provincias tienen que adherir a la 12.908 para poder aplicar esa ley. Justamente, aviesamente, los gobiernos provinciales no adhieren a la ley porque no les implica ningún costo extra, no les implica ningún gasto extra adherir a la ley, pero sí una limitación a la discrecionalidad a la hora de decir, che, yo quiero hacer negocio con la pauta, hago negocio con la pauta y pongo un amigo a poner un medio, a negrear periodistas y le doy toda la pauta a ese medio, ¿entendés? ¿Qué pasa? Claro, mirá. Tampoco tenemos que ser Y, deshonestos. y en los medios Pero tradicionales, yo creo que esto también un poco se democratizó, ¿no? Con el internet. Pero en los medios tradicionales hay lugares para todos los espectros e ideologías posibles, digamos. eso depende O de eso quién depende de define la la plata que editorial. haya. Depende de la línea editorial que define el periodista, el dueño del diario. Y las motivaciones ya son de él, digamos. Puede ser por la plata, puede ser por la plata. Puede ocurrir que no le cae en gracia o tiene una enemistad con algún dirigente político. O sea, hay cuestiones subjetivas también, digamos. O sea, no le cae Claro, bien tal candidato y bueno, a ese no le hagan caso. ¿Entendés? claro, O directamente llama al que firma la pauta y te dice, che, no, hasta tal día no publique nada sobre fulano. ¿Entendés? O claro. sea, pero por eso te digo, eso es decisión del empresario periodístico si se aviene o no aviene a la exigencia que le hacen del poder. Yo tuve la suerte de trabajar en un medio que no le hacía caso al poder, que se llamó El Comercial. Sí. Y bueno, de hecho, su declive vino cuando decidió hacerle caso al poder, ¿no? Mirá. Eh, pero tu papá ya no estaba, porque tu papá también tenía ese espíritu inquieto. Consolidaba el proyecto y ya se sentía mal, ya no quería saber más nada, vendía su parte y se iba a hacer otra cosa. Porque eso fue lo que pasó siempre. En el comercial pasó eso, o sea, en el comercial, una vez que el diario se consolidó, a los 3 4 años, él dijo, bueno, chacho, tomá, te vendo mi parte y me voy a hacer otra cosa. Vuelve en el 96 y me dice, che, mira, estoy tratando de armar un diario con crónica acá, pim, pum, pum, ya le convenció a un grupo de empresarios de Formosa y puso el diario satelital. Cuando ese grupo de empresarios se cansó de tener el hobby del periodismo y cerró el diario, él estaba haciendo buena asistencia en San Peña cuando él hacía Gaseosa Es Caribe. gaseosa, claro. Volvió de ahí y puso el diario Formosa. Cuando se quedó sin respaldo financiero, decidió venderle toda la operación o entregarle toda la operación a quien le financiaba en parte, que es el empresario correntino que es dueño del Libertador, Formosa y la voz del Chaco. Entonces, esa característica, me acuerdo, tuvo un debate muy fuerte cuando se le ocurrió la idea de ámbito del NEA. Fíjate vos lo creativo que fue. Ámbito financiero imprimía en Resistencia. Y me dice un día en los primeros días de enero del 2007, tengo una idea, vamos a un suplemento con ámbito, vamos a hacer, fíjate, un suplemento con Y- ámbito financiero. Y todavía ni había hablado con la gente de ámbito financiero. Me dice, bueno, en febrero se va a verle a la gente de ámbito financiero, baja del colectivo y me dice, sí, aceptaron, en marzo tenemos que hacer el número cero. En marzo hicimos el Mirá. número cero, se fue, dijo, sí, aceptaron, pero tenemos que radicarnos en Chaco. En junio él ya estaba en Resistencia. Ahí fuimos todos nosotros, fuimos todos para No, Chaco, me acuerdo. un año tardamos eso. El 7 de Mirá. noviembre de 2007 salimos con el primer suplemento de ámbito del día en ámbito del financiero. Toda producción a pulmón y idea de tu viejo y lo convirtió en un negocio bastante aceptable y en un medio bastante difundido en toda la región. De hecho, yo conseguí trabajo en Canal 9 y en época gracias a esa experiencia. Entonces, fíjate vos cómo puede un emprendedor, porque él sí era un emprendedor con mayúscula, él sí creía en ser emprendedor, él nunca creyó en ser empleado, él sí Sí. creía. Fíjate vos, yo soy socialista y él era más liberal que Adam Smith. Sin embargo, somos como hermanos, ¿entendés? Entonces, ¿pero por qué? Porque los dos tenemos un pensamiento de respeto a lo que piensa el otro, a la libertad del otro, porque de eso se trata la convivencia. Podemos tener ideologías aparentemente opuestas, porque en definitiva, el que tiene una ideología honestamente, lo que busca es el bienestar de la sociedad
Ahora, si tu ideología te lleva a reprimir, a golpear, a lastimar y hasta a matar, ahí tenés que pensarlo. ¿Qué estamos haciendo mal teniendo esa ideología? Entonces, Claro. porque dicen bien algunos liberales que el liberalismo es el respeto al proyecto del otro, pero por ahí las ideologías o no contemplan, las ideologías puras, el que se cree ideológicamente puro, no contempla un costado oscuro del ser humano que es la avaricia. Ya sea avaricia por dinero o avaricia por el poder. Y ahí es donde los demás tenemos que controlar esa avaricia para evitar que se convierta en una desgracia para la gente, ¿no? Sobre todo para la gente y para uno mismo. Tal cual. Entonces, o sea, pero más allá, nos estamos yendo del ¿Y tema. vos, y vos has visto esto en tu recorrido por el periodismo? ¿Has visto esto Lo que he me contás? padecido en Bueno, carne propia, sí. porque Y, por ha- ahí y, tener has- una posición es costosa, y porque por vos ahí es tenés más una posición. cómodo, sí, por supuesto. Por ahí es más cómodo decir, bueno, sí, que venga la pauta y nos cagamos, perdón por la expresión, y no nos interesa nada. Total, yo pago tranquilamente la cuota de cable, el alquiler, le compro la zapatilla más cara a mi hijo y me compro el auto más lindo. Pero eso es solo confort. Y si uno quiere tener demasiado confort, puede llegar a pagarlo con dignidad, y la dignidad es un precio demasiado caro para pagar por el confort. Entonces, Sí. por ahí, y lo he padecido en carne propia, en Formosa hacíamos con Gabriel Hernández un periodo que se llamaba Prensa Libre. Gildo Infran me inició un juicio, porque yo era el editor responsable del medio. Y peleamos durante 5 años y en determinado momento me llaman desde el juzgado y me dicen, van a levantar el juicio en tu contra, vos solo tenés que hacer un par de cosas. Yo ya estábamos en Chaco con tu papá, ya estábamos acá, 2009 fue. Estábamos acá Mira, y me dice mi abogado, vos ya estás allá, si te condenan acá, después pasa un semáforo en rojo y te meten en cana. ¿Para qué querer problema? Y bueno, pensando un poco en el bienestar de mi familia, dije, bueno, sí, firmo y ya está. Y se terminó la causa sobre ese yo. Oh, sorpresa, 3 días después, la presidenta Cristina de Kirchner anuncia que derogan el artículo del Código Penal por el cual Gildo podía hacer mi juicio. O sea, Gildo Infran se anticipó a la medida de la presidenta, porque la presidenta no podía tener un gobernador que le hacía juicio a los periodistas, porque ella iba a anunciar como la gran defensora de la libertad de expresión esa idea. Y después, bueno, ya lo conociste, cuando trabajábamos con tu papá en Canal 9, fuimos a hacer una nota en el pueblo de Ricardo Colombi, que era gobernador, Mercedes. y Mercedes, ellos fueron, yo no fui, y Sí. un fiscal alcahuete de Ricardo Colombi, Enrique de Niris creo que se llamaba, abre una causa, algo así como instigación a cometer el delito en grado de tentativa. No existe, no está, eso no existe en el Código Penal. Ahora lo sé porque estudié abogacía, pero antes no sabía, no existe en el Código Penal. Y pidió el secuestro del auto, que era del canal, que se fue a hacer la nota, y la detención de la persona que manejaba el auto. Un fiscal que ordena una medida inconstitucional porque los códigos procesales son taxativos. Cuando un fiscal o un juez ordenan, además, el fiscal no puede ordenar la detención de nadie, tiene que ser el juez. Cuando el fiscal puede pedir que se detenga, no puede ordenar. El juez tiene que ordenar la detención. Cuando te ordena la detención de alguien, tiene que estar todo lo posible, hasta las señas particulares, para que esa persona que el juez busca sea la detenida, no otra. O sea, fíjate vos en qué país estamos, en plena democracia, que un fiscal de primera instancia decide secuestrar un auto que tenía más garantía que el ciudadano que iba dentro del auto, porque el auto sí estaba identificado con número de chapa, número de motor, número de Sí. domicilio donde estaba registrado, empresa a la cual estaba registrada, todo. Sin embargo, el auto tenía más derecho y garantía que el ciudadano que iba dentro del auto. Y estamos hablando de un fiscal designado en democracia por los poderes públicos de la democracia. Pero, ¿cómo terminó la historia? Conmigo 3 horas demorado,
un escándalo nacional porque el gobernador radical hizo arrestar a un periodista. Después, bueno, la causa quedó en la nada porque no era nada. Terminó la historia ahí. Pero el fiscal ascendió a juez de cámara. Oye, y hoy en día, Ahora es juez de cámara en Mercedes. mira. Entonces, Y sí, también su trabajo no hacía, aparentemente. no, hacía chupaba la media quien debía Ah, chupar la sí, media, digamos. y sí, Bueno, esas son las cosas que por ahí uno, bueno, y otra cosa, mi postura periodística y política también fue la que me hizo quedar sin trabajo en Formosa y tuvimos que venir a otro lado, digamos. Entonces, claro. cuesta caro, sí, pero uno puede vivir dignamente todavía en este país gracias al acompañamiento de la familia, a los amigos, a los casi hermanos como tu papá, y bueno, a la gente que uno va, a las relaciones que uno va haciendo y va abriéndose paso. Pero volvamos al tema de cómo vivimos esta transformación los periodistas de la léxico en 80 a la digitalidad, digamos. O sea, volvamos al tema que nos convocó Salo. Y bueno, vos sabés que justamente estaba por preguntar eso, ¿no? ¿Cómo cambió el oficio en las redes sociales y nada, la información que tenemos ahora? Porque viste que, no sé, hoy mucha gente se forma en Instagram y en Twitter, ¿viste? Y en Instagram también hay mucha noticia que no son de todo ciertas. Bueno, O no, muchos clips cortos que están sacados de contexto y esas cosas. bueno, es Bueno, para eso hay que entender un poco cómo funciona el universo de las redes sociales. Y cuando vos me decías que por ahí se democratiza más, no es tan así. ¿no? No es tan así porque la gente que diseña las redes sociales y que programa los algoritmos, por ejemplo, yo interactúo mucho con los libertarios. Parece que el algoritmo me identifica como libertario, pero en realidad es porque yo cuestiono lo que ellos hacen. Entonces, al hacer clic en la página para comentar, para cuestionarlo, al parecer el algoritmo no analiza lo que cuestionas, sino que vos clicleás nomás, te manda más, te dirige la navegación hacia esos lugares, ¿me entendés? Ahora, a vos te interesa otro tema y tenés que buscarlo. O sea, vos querés tener un pensamiento amplio, escuchar la mayor cantidad de campanas posible, buscalo. Buscalo vos porque el algoritmo no te lo va a dar. El algoritmo te va a Claro, tratar de encerrar entre la gente que piensa como vos y va a tratar de ratificar esa condición y ese pensamiento. Y a veces es equivocado. es verdad. Porque yo creo que el algoritmo lo que quiere es mantenerte el máximo tiempo posible en la Conectado. pantalla. Sí, No le importa si sos de izquierda, de el derecha, peor, de centro, el, quiere el tenerte peor tiempo ahí nomás. el peor crimen que cometieron los programadores fue el facilitar el scrolleo, el scroll, el, el correr la imagen, porque te quedas Sí. enganchado. Hasta viejos como yo se quedan enganchados, ¿entendés? Entonces, porque por ahí, pero yo siempre cuento esta anécdota. Mi esposa era tu maestra particular. Mi esposa era refractaria a la idea de usar mucho internet. Hasta que un día me dice, Orlando, un interés que comparte con tu mamá, que es la cuestión religiosa, Orlando, vos que te vas al centro, tráeme un poco tal documento del Papa, todavía estaba Juan Pablo II, trae tal documento del Papa, necesito el librito. Y justo estaba sentada en la computadora, me dijo, mira, pone el Vaticano, punto. Puso la página del Vaticano, español. ¿Cuál es la encíclica que querés? Tal, escribí ahí en esa donde está la lupita. Bueno, hoy me maneja el home banking del celular. Entonces, Mirá, se puede buscar lo que te interesa, está la mayor cantidad de conocimiento posible. O sea, si tenés interés en aprender, si tenés interés en educarte, porque la educación es un proceso que no termina nunca. Entonces, podés buscarlo. Internet es una herramienta maravillosa. La tecnología es una... Y yo supongo que cuando, cuando sacudamos la hojarasca, porque ¿qué pasa? Toda esta es una experiencia relativamente nueva para el gran mundo. Cuando sacudamos la hojarasca, va a salir algo bueno.
pero hay que sacudir la hojarasca, ¿entendés? Entonces, decía Humberto Eco, el problema de las redes sociales es que antes, en la era analógica o en la era mecánica, la opinión del imbécil de café se quedaba en la mesa del café, ¿entendés? El problema es que ahora la opinión del imbécil de café se hace global. Entonces, cuando aprendamos a separar la opinión del imbécil de café de lo verdaderamente cierto, se van a terminar las fake news, se van a terminar, pero eso lo va a poner la gente sola. Porque un día se va a cansar, un día va a decir basta y quiero otra cosa. Sí, existen riesgos, existen los delincuentes informáticos, existen los, los atorrantes que utilizan las redes para usar, para atacar chicos, mujeres, para agredir a las personas. Uno tiene que tener el temple. Ha pasado ahora con un video falso sobre esta periodista Julia Mengolini, que yo la conozco muy poco, pero un ataque artero, acusarte de tener relaciones sexuales con tu hermano es una barbaridad que no se puede hacer. Y además, tenemos que tener conciencia que quienes tienen responsabilidad de poder político en el país no pueden decir cualquier cosa. No todo vale. Tal cual. No todo vale. Entonces, este mundo es maravilloso. O sea, Internet te da posibilidades infinitas. Por ejemplo, yo que estudié en la época de los libros a mano y ya que había que hacer resumen escrito a mano, ahora estudio una carrera universitaria y lo hago totalmente en la computadora, consulto los libros, busco información sobre eso y mi aprendizaje es mucho mejor y mucho más, y tengo más posibilidades de acceder al conocimiento que en aquellos tiempos. Antes, en esos tiempos íbamos a una biblioteca con todas las limitaciones que le implica, hoy no. Entonces, esta es una herramienta maravillosa para nuestro oficio, sí. Y el oficio del periodista va a ser siempre el mismo, la presentación del hecho con honestidad intelectual. No vamos a perder la obligación, no vamos a perder la obligación de se me fue la luz. Se te fue Está la el sol luz. acá de este lado, sí. Hagamos ahí. Ahí está. Ahí. No vamos, nosotros tenemos que avanzar hacia eso, hacia nuestro crecimiento personal, utilizando toda la herramienta con honestidad nomás. O sea, el periodista no va a dejar de ser periodista. O sea, y otra cosa, cualquiera puede acceder a este oficio, cualquiera puede formarse en este oficio, sí, pero tiene que tener la predisposición. Pero cualquiera no puede ser periodista. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora surge la pretensión de que cualquier persona que tenga un celular y capacidad de filmar puede hacerse el periodismo. Es mentira. El periodismo es una disciplina y como toda disciplina y del conocimiento tiene reglas. Y esas reglas se aprenden o en la Academia de Periodismo, que para eso tenemos maravillosas facultades de periodismo en todo el país, o Sí. ejerciendo el oficio desde allá abajo, ¿me entendés? Y por supuesto, mientras ejerces el oficio, lee, estudia, capacitate, aprende de los que vinieron antes, aprende de los que fueron a la academia. ¿Entendés? Yo tuve muchos maestros en este oficio, excelentes, tanto que se formaron en el medio como los que fueron a la universidad y tuvieron licenciatura y todo lo demás. Entonces, Claro. periodista, al periodismo todos podemos acceder. Al periodismo todos podemos acceder, pero no cualquiera puede ser periodista, porque también tenés que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas, ¿entendés? Porque sos el papá que a veces no ve al hijo durante todo el día, te levantás a la mañana, te vas a trabajar, tu hijo está en la escuela o está durmiendo, cuando volvés después de las 11 de la noche, te perdés los actos escolares, te perdés el debut en el club de fútbol, porque el oficio te lo demanda, ¿entendés? Claro. También sos el compañero de promoción que llega tarde al asado porque justo al dueño del diario o al editor no le gustó la nota que terminaste y te hizo hacer una de nuevo, ¿entendés? Porque eso tiene amargura y pero tiene más satisfacciones. Tiene muchas satisfacciones el oficio. Entonces, por eso te digo,
cualquiera puede acceder al oficio de periodista. Pero una vez que accede, tiene que tener la responsabilidad de poner el cuerpo, porque este oficio se hace poniendo el cuerpo, el prestigio y el patrimonio. Por eso hay que tener cuidado también, porque nosotros no podemos olvidar el ejemplo de, no me acuerdo cómo se llamaba, Gómez Fuentes y Nicolás Casanseu, que le pusieron el cuerpo a ser los propagandistas del triunfalismo falso en la dictadura cuando nos mandaron a la guerra de Malvinas. Esa gente no pudo volver a trabajar en la Argentina nunca más. Y representaban al poder omnímodo de los militares en esa época. Entonces, hay que tener cuidado porque les pasó a los que les hacían lo mismo que hicieron Gómez Fuentes y Casanseu con el kirchnerismo. Lo que pasa es que, bueno, el kirchnerismo construyó una red de protección para su gente, pero los que están haciendo hoy exceso de propaganda a favor del gobierno, aún con mentiras, cuando este gobierno se termine, van a tener muchos problemas para conseguir trabajo. Porque el que te forreó mientras recibía el apoyo del gobierno, no te va a dar su apoyo cuando venga otro gobierno. Porque el que se acomoda al gobierno de turno va a ser siempre oficialista. Y vos ya vas a dejar de ser oficialista para ese momento. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno elige ser oficialista. Claro. Tienes que saber que después vas a tener, o sea, porque podés ser oficialista, no hay ningún problema con ser oficialista. Lo que no tenés que ser es mala persona. Tal cual. Eso se puede. ¿Entendés? Se puede trabajar para el oficialismo, pero si vos lo hiciste desde el punto de mira, por ejemplo, hace poco, no sé si falleció ya, pero el vocero de Alfonsín. Todo el mundo le rinde homenaje y fue oficialista, un periodista. No me acuerdo el nombre ahora, pero el vocero de Alfonsín. Uno de los periodistas más respetados en la Academia de Periodismo de Argentina. Entonces, López creo que era el apellido. José Ignacio López. José Ignacio López, ahí tenés. Es un tipo respetadísimo. ¿Pero por qué? Porque ejerció su función pública y su acompañamiento al gobierno, no desde la ridiculez, no desde el abuso del abuso del lugar y del poder que ejercía. Entonces, tal cual. El periodismo tiene esas facetas, el periodismo tiene esas posibilidades. Y, como te digo, va a seguir esencialmente siendo el mismo. Ver el hecho, contrastar las fuentes y publicar de la manera más honesta intelectualmente lo que pasa. De eso se trata. Y, por supuesto, yo sueño con tener medios que sean pluralistas. Si algún día saco la lotería, el Quinisei o el Loto Plus, no sé cómo se llaman ahora las timbas, mi sueño es poner un diario en donde todas las voces puedan ser publicadas. Y me gustaría tener la espalda financiera para sostener ese proyecto, digamos, porque también sostener un proyecto plural en la Argentina, en donde los gobernantes, más allá del signo político, porque a mí, fíjate vos, me enjuició un peronista tradicional como Gildo Infran y un radical como Ricardo Colombo y me mandó a la policía. Entonces, más allá, fíjate vos, y son teóricamente dos pensamientos diversos, digamos, o distintos. Y todos los gobiernos provinciales tratan de influir en la línea editorial de los medios a través de la pauta. Y ni hablemos del nacional. Además está mal, o sea, los periodistas tenemos que cobrar, hermano. Vivimos, comemos, pagamos la luz, pagamos el agua. Claro. Y vos sí que, bueno, vos me estabas contando que esto del periodismo te da muchas satisfacciones y bueno, también mucho dolor de cabeza. Lo emotivo, no, dolor de cabeza no, porque vos tenés que estar preparado cuando haces periodismo, tenés que estar preparado para la respuesta, para la evolución. O sea, no es gratis. Claro. Creer que pararse delante de un micrófono y decir barbaridades es una equivocación. Cuando uno expone un hecho de corrupción, tiene que hacerlo con la prueba de la mano. Y después de eso puede derivar todo lo que sea, digamos, exagerarlo, publicarlo cada 2 minutos, perseguir al funcionario que es corrupto, sí. Porque si el hecho está y es innegable, ¿entendés? Por ejemplo,
¿Cuál es la respuesta de quienes apoyan al gobierno hoy cuando uno levanta la voz para criticar a este gobierno? Claro, pero Cristina a los jubilados y vos no decías nada. Y la interpretación mía es, ellos piensan que porque los kirchneristas eran corruptos, este gobierno puede ser corrupto. No. ¿Entendés? Estamos de acuerdo. El kirchnerismo, hubo corrupción, su presidenta está condenada, con condena firme, ya está. Ahora, esa corrupción no habilita a los que están ahora a cometer la misma corrupción. ¿Entendés? No le habilita a contratar a la empresa del presidente de la Cámara de Diputados para ejercer seguridad en el Banco Nación. Y no me vengan a mí con que, no, ahora le cedió las acciones a los hermanos y a los hijos. La ley de ética pública dice que no se puede contratar a parientes en primer y segundo y hasta tercer grado de consanguinidad en el Estado. O sea, porque la empresa sea de tu hijo no puede contratar con el Estado, punto. No es que no estás infringiendo la ley. Sos el presidente de la Cámara de Diputados y sos parte de este gobierno. Entonces, y eso se lo criticábamos mucho al kirchnerismo. De hecho, hay un montón de causas judiciales, hay condenas. Hasta Menem tuvo condena y murió en la Cámara de Senadores. Entonces, y estos reivindican a Menem, son los sobrinos, ¿entendés? Entonces, si no puedes cuestionar eso en este momento, más allá de la cuestión ideológica, más allá de todo esto. Sí. Entonces, a mí me resulta artera la justificación. Pero los kirchneristas también robaban. Pero eso no te habilita a robar a vos, hermano. Que los otros sean ladrones no te habilita a ser ladrón a vos. Porque te lo dicen como si fuera que está bien que estos roben y estaba mal que los otros roben. Y no, pues. No está bien que nadie robe. El que está en el Estado tiene que estar al servicio del bien común, no de su propio bolsillo. Y que las personas lo pusieron ahí también, como que yo creo que uno llega ahí un poco se olvida de eso, ¿no? Lo pusieron justamente para hacer cosas diferentes al kirchnerismo, porque prometieron hacer cosas diferentes. Claro. No negocio para los amigos como están haciendo. ¿Y qué crees que Milei, bueno, y su gente, ¿no? ¿Qué cambió en el periodismo? ¿Cambió algo? ¿Se notó alguna diferencia? No. ¿Es lo mismo? El periodismo, el que hace periodismo, hace periodismo. Ahora, el que hace oficialismo, cambia a quien hace oficialismo, por supuesto. Milei no va a contratar a Navarro o a Julia Mengolini, ¿entendés? Por eso lo llevó a Trebuch, a Majul, a los Guiñac. Bueno, ahora los Guiñac se están alejando. Al pibe Viale que lo verduguearon en cámara. Sí. Voy a contar una anécdota histórica. Eso te quería preguntar. ¿Eso pasa mucho en la política? Eso de que se vio con Viale. Y depende ¿El kirchnerismo lo hizo? ¿El radicalismo lo hizo? Es no, una pregunta, el kirchnerismo contrataba soldados que militaban para ello, punto. Que no ponían ninguna objeción y no vendían la imagen del periodista independiente. Ellos se decían periodistas militantes. No está mal. Si te dicen, yo soy militante... No era una careta, digamos. Claro, en cambio, Mauro Viale se vendía como Jonathan Viale se vendía como periodista independiente. Es verdad. Y terminó siendo militante. Yo creo que vale más Navarro diciendo yo soy cristinista hasta la maceta, que no, yo soy periodista independiente, hago esto, y después termina siendo militante. Porque justamente vos sabés de qué lado está parado Navarro. Ahora sabemos de qué lado está parado Johnny Viale, pero antes no sabíamos. Sí, pero nos dimos cuenta, claro. Tal cual. Entonces, pero encima que tu propia gente te exponga es el problema, ¿entendés? O sea, sí. yo tengo un problema primero ideológico con la cuestión del liberalismo a ultranza y que no es liberalismo en el cabal sentido de la palabra, que predica, porque no lo ejerce, que predica Milei, y estoy parado en la vereda de enfrente. Yo creo en la solidaridad social como herramienta de progreso, no en la competencia salvaje y la ley de la selva. Entonces, yo creo en eso. Desde esa honestidad yo me paro y hago columnas criticando lo que hace este gobierno y todo lo demás. La publico en el diario, en la web.
pero trato de ser honesto intelectualmente. Y cuando hago, fíjate vos, esta semana me tocó en el diario hacerle la nota al candidato a diputado de La Libertad Avanza en el diario Época. Si tenés tiempo, entrar y fíjate el respeto con el que se debe tratar a un entrevistado. ¿Por qué? Esa es otra de las cosas de los vicios del periodismo de ahora que hay que corregir. El exceso de yo opino, yo sé, para mí eso está mal. No, hermano, a la sociedad no le interesa lo que pensás vos como periodista. Porque si vos promocionás la entrevista con el hombre más noticiable del mundo, del país, que es el presidente de la nación, déjalo hablar al presidente, hermano. O si tenés un hecho de interés e invitás y le haces una nota a cualquier dirigente, a cualquier persona que tiene algo de interés para mostrar a la sociedad. Por ejemplo, en este caso, Ricardo Leconte, candidato a diputado de La Libertad Avanza en las elecciones que va a tener corriendo el 31 de agosto. Fíjate el reportaje, fíjate las preguntas, fíjate, podemos discutir de ideas. De hecho, hablamos mucho, afuera, que no está en el reportaje, hablamos mucho sobre la influencia del pensamiento liberal en el mundo. Y, y si es cierto lo que él dice respecto a que se respeta el proyecto del otro, siempre y cuando respete mi proyecto, puede llegar a ser bonito, pero ya descubrimos que el capitalismo no es así, digamos. Pero bueno, eso es otro debate. Pero fíjate, trata de encontrar Diario Época, Ricardo Leconte, o en Ya Nea lo Insight encontré. también. Bueno, Leconte candidato para dar la batalla cultural del liberalismo. ¿viste? Y fíjate, el cuidado, el respeto, pese a que yo estoy. En la vereda de enfrente. No, yo estoy en la ancha avenida de los trabajadores siempre. No, nunca en veredas. No me sumo a la grieta porque no creo que eso construya. Eh, tenemos que tener Eso. claro. Perdón, voy a opinar, dijo uno. Voy a hacer lo que me dijiste que no haga. Pero. No, podés opinar. Lo que tenemos que evitar es que nosotros los periodistas somos el ombligo del mundo. Tal cual. Tal cual. Eh, pero yo. A mí, una cosa que me hace ruido es esto bueno, de la grieta que decís vos, ¿no? De que nada, no sé, la otra vez vi que un kirchnerista le pegó a un libertario le pegó a un kirchnerista, esas cosas como que está bueno también, ¿no? Pero eso Charlar y se promociona, cuando se promociona de la conducción, es difícil sí, superar la grieta. ¿Entendés? es que pasa Fíjate eso, vos, ¿no? fíjate vos, pero también los que estamos abajo tenemos que tener la claridad de a quién respondemos, de qué hacemos entonces. Porque fíjate vos, como te dije, tu papá era más liberal que Ricardo y Adán Smith juntos, ¿entendés? Más liberal que Hayek. Sin embargo, él y yo teníamos una relación de amistad maravillosa. Y Era yo soy liberal y socialista. antinacionalista también. Claro, él era globalista. Contra globalista era. Me decía, Sí. ¿cómo voy a estar orgulloso de ser argentino si yo no elegí ser argentino? No, bueno, pero él era globalista por una cuestión ideológica, más que nada. Yo Sí, soy sí, sí. fíjate vos, los socialistas somos los primeros que proclamamos el internacionalismo como herramienta para generar ideas que lleven al progreso social de la gente. Los socialistas somos internacionalistas, pero sin olvidarnos que cada país tiene su propia característica, su propia identidad cultural, su propia forma de ser, todo eso, porque eso hace también la diversidad de naciones, hace una mejor convivencia. Lo que tenemos que aprender es a respetar la diversidad. Claro, ¿Entendés? A mí no me hace mejor ser humano, ser argentino, formoseño, hincha del River, socialista, que otro que es de Arkansas, campirano y defensor del Partido Republicano. Ninguno de los dos somos mejores que el ser humano que el otro, porque todos luchamos por cuidar nuestra hectárea, digamos. Entonces, en esa diversidad. Ahora, cuando tenés una conducción que te dice no se odia lo suficiente, ¿qué límite? ¿Cuándo se odia lo suficiente? Porque la Argentina ya tuvo, el mundo tuvo experiencia de gente que pensaba así. El mundo tuvo tal experiencia y cual. terminó mal. Entonces, Siempre termina mal eh, eso. por ejemplo, en la Alemania de Hitler, ¿en qué momento odiaron lo suficiente? Cuando rompieron los vidrios de los negocios de los judíos en el 36,
o cuando mandaron a matar gente en las cámaras de gas, varios millones en los campos de concentración. ¿En qué momento odiaron lo suficiente? ¿Cuándo se detiene el odio? ¿Cuándo es suficiente el odio? Nunca. Pues va increciendo, va en aumento. Si vos promocionás el odio, siempre va a haber más odio, porque del otro lado te van a responder con el mismo odio. No sé quién Y, dijo, pero... y vos pensás que, que la libertad avanza o el kirchnerismo promueven el odio o no? Y sí, ¿Sí? porque ellos apuestan a ratificar el núcleo duro de la gente que los apoya. Son minorías muy activas, muy intensas y que piensan en consolidarse como eso. No tienen un proyecto totalizado, un proyecto común para la Argentina, un proyecto que nos incluya a todos. Claro, es verdad. Ni el kirchnerismo ni el mileicismo. Pero ¿qué pasa? Como te dije, los procesos la historia vive de procesos, la construcción del consenso es grande. Nosotros logramos construir un consenso respecto al respeto a la diversidad política en el 83. Y el kirchnerismo comenzó la destrucción de ese consenso con o ellos o nosotros, nosotros somos de todo eso. La Claro, respuesta, ¿cuál fue? El mileicismo, que profundiza eso. claro. ¿Entendés? Entonces, y no está bien, no está bien. No Y está yo bien, creo que a ¿por qué? veces Porque él a la grieta no la padecen ellos. la Porque es pasemos cierto, nosotros. Cristina está condenada y tiene arresto domiciliario, pero vive en la zona más rica del país, en un departamento de lujo, con una joya electrónica en el tobillo. Milei vive en la Quinta de Olivo con sus perros, está todo bien. Pero quienes pagan la grieta son los chicos que militan para ello y se ven en una concentración y se muelen a golpes. Eso no tiene que ocurrir. Y yo creo que a veces nosotros nos volvemos un poco, como no, nos volvemos un poco títeres, ¿no? De eso. Y De... por eso es que hay que estudiar. Y vos, Eh, por eso hay a que esto leer todo lo que se pueda leer, inclusive a los pensadores que piensan diferente a uno. tal cual. Fíjate vos, yo por ejemplo leo mucho a este consultor ecuatoriano, ahora no me estoy acordando el nombre, que escribe en Perfil, que era asesor de Macri, Durán Barba. Durán Barba. Leo mucho, los domingos escribe, y escribe, pero él escribe desde el punto de vista académico, con su postura, y describe qué es lo que está pasando, por qué los dirigentes tradicionales perdieron ante a un supuesto outsider como Trump en Estados Unidos o Milei en Argentina. Porque hay un comportamiento social, la sociología es distinta a la del siglo XX y creo que los que tenemos alguna ideología configurada en esa época tenemos esos vicios. Entonces, Vos sabés que... tenemos que abrir un poco la mente sin renunciar a lo que pensamos, sin renunciar a la esencia, porque la esencia del socialismo es trabajo, salud, educación para todos. Trabajo, salud y educación. Porque si no tenés trabajo no puedes tener salud y si no tenés salud no puedes educarte. ¿Entendés? Y salud incluye comer bien, dormir bien, que no te gotee en la cama, poder elegir la temperatura de la ducha, ¿entendés? Poder tener las 4 comidas aseguradas. Eso implica salud. Y educación, la formación para garantizar todo eso. Entonces, Tal cual. pero, y creemos que el Estado tiene que generar las condiciones para que eso ocurra. Nosotros no luchamos contra la propiedad privada como mienten. Nosotros queremos que la propiedad privada alcance para más gente, no Claro, que el 40% de los argentinos vivamos en alquiler, ¿entendés? Porque la propiedad es de otro, tal cual. ¿entendés? Entonces, por eso luchamos. Nosotros no luchamos para dejar que se fabrique el iPhone, no. Nosotros luchamos para que el iPhone, para que la gente pueda comprar iPhone. De eso se trata el socialismo, Claro. ¿entendés? Y, Yo no lucho, o sea, ojo, no hablo de que la gente tenga posibilidad de comprar Louis Vuitton o Dolce Gabbana. Hablo de que
la gente tenga acceso a las comodidades de la vida moderna de mejor y que su trabajo le sirva para eso. En la Argentina de hoy es muy injusta. Hoy una persona con 2 trabajos y que encima trabaja la esposa, apenas deja de ser pobre. Cuando en otros tiempos una persona con un solo trabajo mantenía a la familia, mandaba a los hijos a la universidad, tenía acceso a la propiedad para tener una vivienda, podía comprarse Disculpa, un autito. disculpa Orlando que te interrumpa. Vos sabés que el micrófono parece como que roza tu piel Ah, rosa el cosa, ahí, y se escucha medio. Sí, sí, ahí, sí. ahí. Bueno, Ahí entonces, va. entonces, para eso luchamos los socialistas. Todo lo demás es hojarasca. O sea, por eso, cuando aprendamos a separar las hojarascas de las redes sociales y de lo que nos está pasando como fenómeno, porque esto es nuevo también para la humanidad. Y además no nos olvidemos, ¿qué porcentaje de argentinos tenemos acceso pleno a Internet como tenemos nosotros? El Claro. 30%. Entonces, no sabemos cuánto es la influencia de las redes sociales. Lo que pasa es que hoy está muy sobrevalorada, sí, pero el periodismo no va a morir por esto. El periodismo va a seguir la evolución que siguió siempre. Esto, fíjate Che, vos, te Orlando, te escucho. pregunto, ¿vos alguna vez te sentiste, bueno, esto que estamos hablando de, de que por ahí los funcionarios nos usan a nosotros y a los militantes también eh, para generar esta grieta y demás, y para hacer más fuerte también a los suyos? Bueno, yo A lo que, adhiero, yo adhiero a políticos, apoyo a políticos y formo parte y me afilié a un partido en donde los dirigentes no promocionan la dieta. Donde los dirigentes promocionan la hermandad, que somos todos iguales y que no hay enemigos. Sí, y, hay personas confundidas y equivocadas, sí. y a lo que voy con esto es, ¿vos alguna vez te sentiste parte de una operación? O sea, como que sentiste alguna vez que te usaron Y bueno, yo tengo esta para norma. algo. Yo tengo esta norma. Publicar una vez es noticia. Publicar 2 veces es seguimiento. Publicar 3 veces es suficiente. Publicar 4 veces es de operación. Sin que haya hechos nuevos. Si hay hechos Claro, nuevos, sí. bueno. ¿Entendés? Entonces, sí, esa es mi regla. Esa es una regla que deberíamos seguir todos los medios. O sea, a ver, ponele reportaje a Ricardo Leconte, lo publiqué hoy. Mañana hago un extracto y vuelvo a publicar transformadas las declaraciones. Pasado hago otro extracto. Bueno, si lo hago un cuarto de día es que ya estoy haciendo campaña. ¿Entendés? ¿Entendés cómo se limita eso? Claro. Por ejemplo, el gobernador de X provincia dice, la oposición es ta. Yo publico el día que él dice la oposición es ta. Al otro día, si me permiten los dueños de los medios, publico que el opositor se exprese. Y ahí vuelvo a publicar la oposición es ta. Si yo al Claro, cuarto día vuelvo a publicar el gobernador sin publicar a la contraposición, ya es operativo. O sea, claro. tenemos herramientas para cuidarnos de los operativos. Por ahí, bueno, las instrucciones, hagamos lo operativo y bueno. ¿Y a vos alguna vez te pasó que viviste una contradicción entre, te dijeron, che, publica esto o sacame esto, Toda la entre vida. tu ideal político y lo que vos tenés que No, publicar? porque yo creo, primero, eh, el que define la editorial es el que pone, el que arriesga el patrimonio. Sí, ¿Entendés? Por lo general trabajo en un medio que cuando saben que el tema no me gusta, mandan a otro. claro. Pero me ha tocado vivir, sí, de hecho, no hace mucho, hace un par de años atrás, todavía estaba Colombia en el poder, me tocó cubrir un juicio político a una asesora de menores del interior de Corrientes. Y en el interín, mientras se desarrolla el juicio político, lo que quedó en claro es la precariedad con la que trabajan los juzgados del interior y de capital de Corrientes, en donde voy a entrar a la oficina de una jueza, ¿entendés? Y parece un armario de archivo por la cantidad de expedientes que tiene ahí en el lugar, porque tiene poco espacio, tiene poca infraestructura.
y entras en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados y tiene un departamento de 2 ambientes en la oficina. Entonces, yo detecté la precariedad con la que trabajaban los funcionarios. No estamos hablando de empleados, estamos hablando de funcionarios jerárquicos. Entonces, Mira, paralelamente al juicio político, me fui a averiguar en qué condiciones trabajaban los juzgados, tomando como disparador las descripciones que hacía la enjuiciada de sus condiciones de trabajo. Y era una funcionaria jerárquica, y no estamos hablando porque solamente los funcionarios jerárquicos están sometidos a juicio político. No estamos hablando, su oficina era un garage viejo, mira, ¿entendés? Su oficina era un garage viejo. O sea, alquilaban un edificio en Santo Tomé, creo que era, y hicieron oficina en todo el edificio, y bueno, la oficina de la asesoría de menores era un garage, adaptado para hacer oficinita, por supuesto, claro. ¿entendés? Entonces, en esa condición, hago una nota sobre eso, y cuando le cuentan a la persona responsable del medio, le dice, encima a la 9 de la noche, le dice a mi jefe, no, esa nota no, porque tal cosa, y eran 2 páginas. Mi jefe tuvo que hacer 2 páginas nuevas para poder cubrir el espacio. Entonces, sí pasa. Pero como te digo, elegir qué no publicar también es libertad de expresión. Por supuesto, yo planteo, defiendo mi trabajo y me dicen no, porque por esto, y si encontrás un jefe que en lugar de darte la orden y mandarte a pasear, te explica por qué tomó la decisión, es un avance. Que el jefe, Claro. porque puede hacerlo, puede ser no, porque no me interesa a mí y listo, punto, terminó la discusión ahí. Y me dice, no, por esto, por esto, por esto, porque es muy reciente y podría ser considerado un operativo contra fulano. Y yo no Claro. me quiero limitar con fulano. Entonces, pero sí, te molesta, lo he pasado, y también he vivido la otra, la que directamente te dicen, no, eso no. Esto no. ¿Entendés? Claro. Entonces, sí, 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 se vive, pero ese es parte del desarrollo profesional, digamos. Entonces, con el tiempo vos ya aprendés a saber, ya sabes de qué manera publicar las cosas para que no irrite y para que no toque por ahí alguna vena sensible de quienes se sientan tocados. Porque también es parte del oficio. Fua, tremendo. Y vos sabés que por último, para terminar eh, este podcast, querías que me cuentes un poco, bueno, cuál fue el trabajo que vos más disfrutaste, las notas que más disfrutaste, en el que sentiste, che, está bueno esto de ser periodista. Bueno, si me Bueno, querés contar un poco de eso. bueno, la nota que más disfruto es la cobertura de la Fiesta Nacional del Chamamé. Ahí va. Tomo mis vacaciones para ir a cubrir el chamamé y no cubrir, porque mi trabajo en el diario es cubrir política. Y además yo soy el jefe de la sección política y el prosecretario de redacción, tengo cierta responsabilidad. Pero las notas que más disfruto es cubrir la fiesta nacional o cubrir los eventos chamameceros, digamos. Mirá. Porque ahí se está lejos de las presiones. Ojo, las presiones son interesantes porque te obligan a mejorar, ¿eh? Pero en el chamamé, como es una pasión mía también ser chamamecero, lo que más disfruto. Y podés buscar, tengo notas de lo de Maguaré, de reportaje con chamamecero. Hay una que me enseñó muchísimo, le hice a Juancito Buenaga, se llama el chamamecero, y es un acordeonista que supo tocar con Tarragorró padre, Ujú. y que cultiva el estilo tarragocero de chamamé, y que es imperdible ese reportaje. No sé si está en la internet porque cambiamos, como fue anterior al actual sistema que tenemos de hosting, no sé si está la nota en internet, pero esa es una nota. Después, todos los años en enero, busca del 10 al 20 de enero y vas a encontrar notas chamameceras, que es lo que más disfruto. Me interesa, me apasiona cubrir política, pero la disfruto también, pero lo que más disfruto y lo que más placer me da es cubrir el chamamé. O algún evento. Yo, si bien es cierto, no cultivo mucho la fe, pero a mí, por ejemplo, me impresiona demasiado y me conmueve las manifestaciones de fe que yo veo en Corrientes, tanto con la Virgen de Itatí o con las vírgenes Como o el los gauchito patrones de Gil los también, ¿no? lugares y el Gauchito Gil también, sí. Para mí resulta un fenómeno
algún día cuando me jubile me dedicaré a estudiar algo de eso, pero me resulta un fenómeno conmovedor y que me cuesta comprender, digamos, Claro. tanta devoción. Pero sí también disfruto cubriendo esas cosas. Pero lo que más disfruto es la cobertura champion. Bueno, muchas gracias, Orlando. Te remil agradezco por tomarte un tiempito para charlar conmigo. Y bueno, gracias también a la gente que se tomó el tiempo de escuchar. La verdad que aprendí un montón con vos en tu experiencia, en cómo viviste también todas las facetas, digamos, del periodismo en estos ya casi 40 años que tenés de trayectoria. Así que te agradezco mucho y nada, también quiero hacerle un pequeño homenaje a mi viejo, a Daniel Cherniak. La verdad que me gustó mucho la nota que le hiciste. La leo cada vez que tengo un tiempito. Lloré, me reí con esa nota. Descubrí también cosas de mi papá que no conocía. Y la verdad que estoy súper agradecido con vos, Orlando. Y nada, mi viejo también te quería un montón. Y, y yo sé, y ahora que te escucho también veo la pasión que tenés por el periodismo y por lo que haces. Y yo creo que también eso le gustaba a mi viejo de vos. Y nada, la verdad que te remil agradezco. Ha sido un episodio súper interesante. Estoy súper contento. Y bueno, ojalá que le guste a la gente también. Ojalá, ojalá.